Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a terminar ya el patrón de Coraline que estábamos haciendo. Ya solamente nos queda hacerle su carita bordada y colocarle el pelo. Entonces vamos a recordar así rápidamente los materiales que nos hacen falta para bordarle su carita. Solamente son 4 colores: el negro, el blanco, un color marrón, color café, color miel, más o menos para el iris, y un color rojito o rosita para la boca. Aguja de bordar, tijeras, un poquito de pintura acrílica blanca para luego marcarle los puntos de luz en los ojos. Necesitamos el hilo de color azul para hacerle el pelo y también el color piel para luego hacer su nariz y las orejas, que están por aquí, pequeñinas. Y eso. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de empezar vamos a marcar el lugar donde van a ir colocados los ojos. Entonces tengo aquí un par de alfileres para que lo veáis mejor. Desde el cambio de color del pelo, ¿vale? Justo debajo de esa línea, vamos a contar 6 filas hacia abajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí he puesto el alfiler. Entre la fila 6 y la 7, esta sería la 6 y esta sería la 7, entre la 6 y la 7 colocamos el alfiler. Y lo colocamos en el medio de la cara, ¿vale? Ponemos la muñeca así y donde nos parezca que está el medio, ahí es donde colocamos el alfiler. Y ahora vamos a contar desde donde hemos puesto ese alfiler 4 puntos hacia nuestra derecha. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ahí estaría el primer ojo. Y ahora vamos a contar con este alfiler del medio 4 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí estaría el segundo ojo. Los ojos los he marcado ahí, pero los vamos a hacer debajo de ese punto. Es decir, nosotros vamos a hacer un redondel, un círculo, como queréis llamarle, que tome estos 4 puntos. Este de aquí, el de su derecha, este de debajo y el de su izquierda. Así, 1, 2, 3, 4. Este circulito de aquí es el que va a ser la pupila de la muñeca. Creo que se puede ver, a ver. Mirad. Este punto, el de al lado, este y este. Esos 4 son los que vamos a marcar como la pupila de nuestra muñeca. Entonces, tomamos el color negro, entramos por la cabeza, ¿vale? Para que luego no se nos note con el pelo. Y salimos con la aguja en el mismo lugar donde hemos puesto el alfiler, en el mismo punto. Ahí ya podemos retirar el alfiler. Y como os digo, tenemos que tomar los 4 puntos de debajo, estos 2 y los otros 2. Entonces vamos a pasarnos 2 filas por debajo, estamos aquí en este punto, vamos 1 y 2 ahí en el medio y salimos por el lateral del punto. Si está muy duro podéis ayudaros así con el alicate en la aguja para no dañaros vuestros dedos, porque hay veces que sí que se complica. Ahora nos volvemos a meter ahí en ese mismo punto que hemos salido de la esquina y volvemos a salir hacia arriba, por el mismo puntito que empezamos. Y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Nos metemos aquí abajo, en el mismo punto que nos hemos metido antes, y salimos un punto lateral, así. Pasamos el hilo por debajo de la aguja, tiramos y ahora nos volvemos a meter en ese mismo punto
y salimos por la parte de abajo para empezar a rellenar. Ahora tenemos marcado ya más o menos el círculo donde va a ir la pupila. Lo que tenemos que hacer es rellenarlo pasando la aguja de abajo arriba. Procurar que sea siempre en la misma dirección. Si hacéis de abajo arriba, no le metáis así hacia los lados. O sea, quiero decir, si lo hacéis en vertical, pues no le metáis luego rayas horizontales porque se va a notar, no queda tan bonito. Una vez que tenemos rellena la pupila, vamos a bordear, igual que hemos hecho al inicio, para empezar a hacer el círculo, vamos a bordear así para terminar de remarcar bien el redondelito. Entonces hacemos así por un lateral. Ahí nos volvemos a meter y salimos por arriba. Vamos a marcar el otro lado, nos vamos de abajo hacia la esquina, lo mismo que hemos hecho en el redondelito del principio. Y ahora lo vamos a marcar también por arriba y por abajo. Entonces de aquí nos pasamos al otro lado y vamos así otra vez hacia el otro lado y salimos por abajo. Y ahí dejamos el redondel marcado, nos metemos por el hueco y volvemos a salir por el lateral. Y ahora marcamos la parte de arriba. Vamos hacia el otro lateral y salimos por el medio de arriba. Colocamos el hilo y así lo dejamos bien redondito. Podemos colocar las hebras así con la aguja, dejándolas donde nosotros queramos. Y ahora vamos a hacer el otro ojo. Nos pasamos al punto donde está el alfiler y hacemos lo mismo que hemos hecho en este lado. Pues así estarían las pupilas y ahora vamos a comenzar con el iris. Si os sobra hilo de color negro podéis dejarlo en espera para luego hacer las pestañas. Yo lo he cortado porque me quedaba muy poquito, pero si os queda bastante hebra podéis dejarla ahí en espera. Entonces ahora con el color marrón volvemos a entrar por la cabeza y venimos así hacia una esquinita del ojo. Ahí. Y le vamos a ir haciendo pasadas por debajo del ojo, así como redondeando, lo mismo que hemos hecho para redondear el ojo negro, pues vamos a ir haciendo así, pasaditas por ahí y lo aseguramos metiéndonos en el medio. Vamos un poquito más hacia la esquina. Y nos metemos por aquí y hacemos otro trocito de color marrón. Lo volvemos a asegurar. Salimos así por la esquina. Bueno, esto más o menos vosotros vais metiendo la aguja donde os parezca que os hace falta y saliendo también por el lado que os haga falta. Esto no es matemática, no tiene que ser así exactamente. Cada uno la manera que más cómoda les sea. No hagáis los puntos excesivamente grandes, ¿vale? Así, porque no quedan tan bonitos. Pero vais haciendo así,
como un par de puntitos o así podéis tomar de cada vez. Y ahí vais marcando el borde del ojo. Una vez que terminamos este ojo, nos pasamos al otro ojo, así en el mismo lateral, ahí, y hacemos lo mismo. Fijaros que lo que tenéis que hacer es un borde más gruesito por la parte de abajo, un poquito más fino en los extremos y poner una solita pasada, nada más, una sola por aquí, un poquito más hacia arriba, ¿vale? Cuanto más abajo, más gruesito. Ahora vamos a seguir con el color blanco y os digo lo mismo que os dije con el negro. Si os sobra marrón, lo dejáis en espera porque ya luego vamos a hacer con el mismo color las cejas. Yo es que a mí me está sobrando muy poquito, entonces ahora no lo estoy dejando en espera. Pero bueno, ahora vamos con el color blanco. Entramos por la cabeza y vamos a salir por un lateral, igual que con el iris, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer un borde por debajo, igual que hemos hecho el iris, pero mucho más simple, un par de pasadas nada más. Ahí están un par de pasadas nada más. Cuando digo un par de pasadas me refiero a vueltas enteras, quiero decir, de aquí a aquí una, aunque lo tengamos que hacer en 2 o 3 puntos, y otra vez otra, aunque lo hagamos en 2 o 3 puntos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí arriba, desde la esquinita, una pasadita simple, así hacia abajo, ¿vale? Para que el blanco vaya desde más arriba. Una pasadita simple y en el otro lateral hacemos lo mismo. Así, y este igual. Subimos el blanco un poco hasta ahí.
Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así está el color blanco. Ese lo podéis cortar ya porque ya no lo vamos a necesitar más. Y ahora volvemos a tomar de nuevo el color negro. Entonces nos metemos hacia la esquinita del ojo, pero esta vez no en la esquinita del medio, sino en la esquinita de arriba, ¿vale? Ahí en la esquinita del ojo. Y vamos a hacer un borde por la parte de arriba de 2 o 3 pasadas, ya depende de cómo sea vuestro hilo o cómo os guste, así, ¿vale? Para dar un poquito de profundidad para luego donde vamos a hacer las pestañas. Una vez que tenemos hecho el borde de arriba, vamos a hacer un pequeñito borde desde menos de la mitad inferior hacia el lateral, ¿vale? La mitad del ojo estaría aquí, más o menos, así que un poquito menos de la mitad hasta ahí. Lo juntamos con este otro negro de aquí. Ahí hacemos un borde simple. Así, más pequeñito que el de arriba, más finito quiero decir que el de arriba. Y ahora vamos a hacerle las pestañas. Salimos para hacer la primera pestaña, salimos aquí en la esquinita, justo en el borde ese que acabamos de hacer. Ahí. Y la primera pestaña la vamos a hacer en diagonal, así un puntito en diagonal. Y salimos con la aguja un poquito más adelante, no salimos en el mismo lugar, salimos un poquito más adelante para hacer la siguiente pestaña. Luego vamos a colocar esto, que parece que se ha quedado el ojo triste, pero es porque estamos ahí con la aguja. Si os pasa lo mismo, no os preocupéis, que luego le dais forma. Ahora vamos a hacer la segunda pestaña, que esta ya no la vamos a hacer tan larga, no vamos a hacer hasta aquí arriba, vamos a hacer ahí, más o menos ese puntito, y salimos un poquito más adelante para hacer la tercera pestaña. Esta prácticamente la hacemos recta, vamos a salir un poco más adelante, que yo he salido ahí, pero creo que me voy a meter un poquito más. Si os ocurre esto, pues podéis hacer como yo, rectificáis. Si no os gusta donde habéis salido, pues ahí rectificáis y ya está. Como ahora, yo voy a salir ahí. Ahora sí. Colocamos la pestaña y la vamos a hacer prácticamente recta, esta de aquí. Y salimos un pelín más adelante para hacer la última pestaña. Le vamos a hacer nada más que 4. Entonces la cuarta pestaña la vamos a hacer, a ver que me he salido mucho en la esquina, voy a rectificar aquí un poco. La vamos a hacer un poquito antes de la esquina. Ahí. Y un poquito en diagonal, no tan recta como esa, sino hacia aquí. Un pelín en diagonal. Ahí tomamos como un punto, medio punto, bueno, se las podéis hacer de largas todo lo que vosotros queráis. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora le vamos a hacer las cejas. Lo tengo así marcado para explicaroslo mejor. Nos metemos por la cabeza con el hilo marrón y vamos a salir desde donde cambia el color de pelo. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 filas más abajo desde el color de pelo y en la línea que viene así recta hacia el ojo. Entonces sería eso.
Nos metemos por aquí y salimos con el hilo por aquí. Y ahora, desde aquí, nos vamos a ir aquí hacia esta esquinita, así, contamos 5 puntos hacia nuestra derecha, entonces hemos salido por aquí, vamos con la aguja, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 hacia nuestra derecha y 1 hacia abajo, ahí. Y ahí nos metemos con la aguja y vamos a salir por donde está marcando ahí. ¿Y cómo lo contamos? Pues contamos 1, 2 y 3 puntos hacia la izquierda, ¿vale? Y 2 hacia arriba. Entonces, estamos aquí y vamos a contar este punto número 1, el 2 y el 3, y 1 y 2 hacia arriba. Que sería ahí. Así que desde la esquinita salimos por ahí y hacemos un borde, así. Ahora lo marcamos, lo aseguramos ahí y volvemos a salir por el comienzo, por donde empezamos. Y le damos una segunda pasada, dependiendo de cómo sea vuestro hilo. El mío, el marrón, es bastante fino, entonces le voy a dar 2 pasadas. Y hacemos lo mismo, lo aseguramos ahí y vamos a salir hacia el otro ojo, que sería aquí, pero ahora os ayudo a contar. Colocamos eso y ahí está la ceja. Ahora en el otro ojo hacemos lo mismo. Son 4 filas por debajo del pelo, 1, 2, 3 y 4, y en el punto que está justo ahí de la esquinita, ¿vale? Y hacemos lo mismo que aquí. Vamos a contar 5 hacia la izquierda, en este caso era hacia la derecha, ahora va a ser hacia la izquierda y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 1 hacia abajo, ahí. Y ahora nos vamos a salir, más o menos por ahí yo creo que son 3 puntos hacia el medio, o sea que 1, 2 y 3, y 2 hacia arriba, 1 y 2. Así que me pasé, tiene que ser uno menos. Ahí. Colocamos el hilo siempre por detrás de la aguja para que nos quede así la forma. Aseguramos. Y yo le voy a dar una segunda pasada, igual que aquella otra ceja. Le hacemos las cejas así grandotas y bastante expresivas, porque Coraline en la película la verdad es que siempre tiene algún tipo de expresión. Si no es de una manera es de otra, pero siempre está haciendo algún gesto con la boca, con las cejas. Entonces, bueno, pues le vamos a dar aquí la expresión en las cejas. Y así estarían. Ahora vamos a hacerles su nariz. Para hacer la nariz nos vamos a ir una fila por debajo de los ojos, ¿vale? Si aquí terminan los ojos, pues una por debajo, ahí. Y vamos a marcar un par de puntos o 3, ya dependiendo de cómo os guste. Así. 1, 2 y 3 puntitos. Eso ya a vuestro gusto, podéis marcarle 3, 2, 2 y medio, 1, lo que os dé la gana. Y le vais haciendo así pasaditas. Cuanto más apretéis, más puntiaguda quedará la nariz. Y cuanto más flojito dejéis, pues menos. Y ahora vamos con las orejas, así que seguimos con el color carne. Con el mismo gancho que hemos tejido la muñeca, vamos a hacer un anillo mágico dejando bastante hebra del inicio para luego poder coser. Entonces hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una cadena, tiramos. Ahí tengo un nudo, pero bueno, ya puedo cortar y ya lo voy a deshacer.
y ahora ya cerramos el anillo mágico. Dejamos también bastante hebra de este otro lado para poder coserlas y hacemos 2 iguales. Para colocarle las orejas vamos primero a enhebrar la parte de abajo, la que está hacia el lóbulo, ahí el piquito este sería el lóbulo de la oreja, y vamos a contar desde esta esquinita del ojo, desde aquí abajo, vamos a contar un punto hacia abajo y ahora 4 hacia la derecha. La esquinita sería esta, perdón, porque sería así, y 4 hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4, y ahí metemos la oreja. Subimos 1, 2 y 3, 4 puntos hacia arriba. Y ahora colocamos la oreja así en su sitio y vamos a pasar la aguja por el primer punto del anillo mágico. Ahí pasamos y nos metemos justo ahí en la cabeza. Salimos hacia atrás y ahora vamos a hacer un nudo aquí en la cabeza, que como es del mismo color no se va a notar y además luego va a llevar el pelo, así que pues ahí no se va a ver. Hacemos un nudo y escondemos la hebra. Y ahora esta hebra que tenemos aquí en el medio la pasamos por dentro del anillo mágico, ahí, creo que se ve, sí, lo pasamos por dentro y ya lo pinchamos ahí en la cabeza, en el mismo punto que esté ahí al lado, y lo pasamos hacia atrás, así se queda bien sujeta. Hacemos un nudo aquí también. Y escondemos esta hebra también. Y tenemos que poner la otra oreja del otro lado de la misma manera. Ahora le vamos a hacer ya la boca y yo se la he hecho así en el medio recta y simple. Pero si os gusta también podéis hacer así una media sonrisa, que también así de lado, porque también es muy característica de Coraline en la película, esa media sonrisa. Entonces, yo se la voy a hacer rectita, pero os doy la idea de que podéis hacerle así, pues una media sonrisa ladeada, que le va a quedar chula también. Le hacemos la boca más o menos igual de grande que la nariz, un pelín más, 2 filas por debajo de esta, ¿vale? O sea, por debajo de la nariz 2 filas, hacemos 1 y 2, y vamos a tomar así, pues unos 4 puntos serán más o menos, que son más o menos como la nariz, sobresaliendo un poco de este lado y un poco del otro. Ahí. Y le hacemos nada, unas pocas pasadas. A mí me gustan las boquitas simples, entonces hacemos unas poquitas pasadas así. Y con eso suficiente. Tomamos ahora la pintura blanca para hacerle sus marquitas en los ojos, los puntitos de luz. Entonces, con un palito, cualquier cosa que tengáis que podáis manchar de pintura. Esta pintura se lava fácil porque es pintura acrílica, pero bueno, cualquier cosa. Le ponéis ahí un puntito. Yo le suelo poner un puntito más grande hacia la esquina exterior de arriba, así, y luego uno más pequeñito en la esquina inferior de dentro. Y aquí al revés. En el ojo derecho lo hago al revés. Le pongo el más grande en la esquina superior de dentro para que quede como este. Ahí. Y uno más pequeñito en la esquina inferior de fuera. Así. Pues así quedarían ya los ojos, bueno, la carita en general de Coraline. Así que ahora vamos a colocarle el pelo. Os cuento que en esta Coraline de aquí corté las tiras de pelo de 15 centímetros y al doblarlas a la mitad se me quedaron pues así más o menos. A ver si lo podéis ver.
casi justo en el hombro. Aquí a esta quiero hacérselo un poquito más largo, entonces las voy a cortar de 20 centímetros y le quedarán, algunas le quedarán así, un poquito más abajo, luego si me parece muy largo se las voy a retocar, pero otras que van a ir desde aquí arriba, pues no le quedarán tanto. Y yo creo que me va a gustar más así. Entonces voy a cortar tiras de 20 centímetros y no os voy a decir cuántas porque pues depende cada uno, vosotros vais cortando y ya os digo cómo se colocan y según os van haciendo falta pues podéis ir cortando más. Pues aquí tengo las tiras de pelo y para colocarlas vamos a ir haciendo alrededor de la cabeza, ¿vale? Desde aquí, la primera línea que empezamos es esta de aquí. No por debajo de la frente, sino donde cambia el color, pero donde hay todo azul. Ponemos una tira al medio, ¿vale? Juntamos las puntitas, la colocamos ahí al medio, metemos por el agujero y la metemos así dentro. Tiramos y ahí está la tira. Y ahí vamos poniendo así todo alrededor de esta fila. Cuando terminéis esta fila nos pasamos a la de arriba, después a la otra y así vais poniendo un punto, o sea, un pelo en cada punto, más o menos. O sea, ahí tenemos un pelo, entonces ahora este sería el siguiente punto, pero ahí no vamos a poner, vamos al siguiente y nos pasamos al anterior. Y así sería como poner más o menos un punto sí, un punto no. Ahí hacemos y colocamos el pelo. Entonces ahora tomamos otra tira a la mitad. El siguiente punto sería este, entonces vamos al siguiente y uno hacia atrás. Ahí. Y ahí colocamos y vamos haciendo la vuelta toda. Luego cuando hagamos la fila de arriba, cuando tengamos hecha toda esta fila, nos vamos a pasar a esta de aquí. Entonces lo vamos a poner así en el medio, el pelito. Haremos que nos coincida entre este punto y este, para que caiga el pelito aquí. Y en la de arriba, pues también que caiga en el medio. Y así vamos colocando el pelo. Luego, si parece que es muy largo, le retocamos un poquito, pero me parece que me va a gustar más así, de este tamaño. Pues aquí tenemos ya el pelo colocado. Vamos a hacerle ahora una rayita en el pelo, así del lado derecho, de nuestra derecha, ahí en esa esquinita, y traemos el pelito así por delante, hacia la esquina, y con un hilo del mismo color se lo vamos a prender aquí, un poquito nada más, ahí. Ahí se lo vamos a prender. Lo pasamos hacia el mismo lado. Le podemos hacer un nudo a estos dos hilos y no hace falta ni que los cortemos porque como es del mismo color, pues ahí se disimulan con el pelo. Luego ya lo que esté muy largo se lo vamos a retocar, así que ahí le hacemos uno y del otro lado hacemos lo mismo. Tomamos un poquito de hebra, colocamos aquí, organizamos estos pelos ahí delante de la carita, de lado, y vamos a prenderlo ahí en un lateral, igual que el otro, como si llevara un par de pinzas. Ahí está. Y lo mismo, le hacemos un nudito. Y ahora vamos a terminar de colocar el pelo. Y podéis pasarle la tijera a donde os haya quedado desigual, así un poquito en las puntas. Aquí con la cámara no doy bien, pero bueno. Le vais pasando así un poquito las puntas
para igualarlo. Y le dais el largo que vosotros queráis, ¿vale? Yo es que me está gustando así más larguito que el otro. Y así estaría terminada Coraline. Ahí tenemos la que acabamos de hacer y la anterior. Esta tiene el pelito un poquito más larguito, ya lo sabéis. Pero bueno, son muy parecidas. Si os ha gustado, os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis para seguir haciendo proyectos conmigo. Y os recuerdo que me podéis seguir en Instagram, que por allí siempre voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y así pues ya decidir si os gustan, si lo queréis hacer o no. Y nada, pues cuidarse mucho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!